Bueno, hoy el único que es feliz, aparte de Luis Herrero, es Pedro J, que tiene su propia encuesta. Pero soy muy desgraciado por la injusticia de la que fui testigo ayer. Del baloncesto. Porque estuve en la final de la Copa. Pero eso pasa por participar y nos robaron en una... de manera descarada. Pero vamos a ver que eso pasa por participar en competiciones donde está el Barça. Bueno, ya. Nos robaron de manera descarada. Debería estar expulsado de cualquier competición y encima española. Tuvimos que tragarnos en el Palacio de los Deportes la lluvia de confetis amarillos era... Hombre, el Real Madrid está planteándose incluso, retirarse de la ACB. Que se retire, hombre. Bueno, el Real Madrid de baloncesto al final donde tiene que terminar jugando es en la NBA. Bien, pero en mi camino la Euroliga. Sí. Bueno, la Euroliga ya la ganó el año pasado y a ver este año, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, pero aparte de eso... es verdad que tenemos encuesta. Bueno, vamos a hacer una cosa. Comentas la del Español. Hoy hay encuesta, hoy tenemos encuesta en La Razón. Hay multitud de encuestas. El Heraldo saca la encuesta del grupo Eneo. Pero van más bien de ciencia ficción todas, ¿no? Bueno, sobre todo es que si alguien cree que puede guardar la cabeza en su sitio viendo la disparidad... No hay tanta disparidad, ¿eh? Bueno, ahora veremos. Vamos a la última, nos cuentas la tuya de ayer, que es la primera vez que le da una posibilidad de mayoría en a sociométrica, las derechas. Así es. Bueno, hoy en La Razón también PP, Ciudadanos y Vox rompen las mayorías con 188 escaños, el PSOE 24,1 entre 96 y 99, PP 23,6, 97, 100, Ciudadanos 18,9, 65, 66, Unidos Podemos 16% entre 43 y 46 escaños y Vox con un 10%, 19 y 22 escaños. Insiste el editorialista de La Razón en el voto útil, a ese llamamiento del voto útil, dice que el clásico llamamiento al voto útil ya no tiene sentido, sobre todo cuando se ha demostrado que en Andalucía lo que han reflejado los resultados es que el fraccionamiento del centro-derecha en tres opciones no perjudica a la participación. Y luego también hablan de la ley DONT y cómo va a perjudicar a Vox. Dice que el sistema electoral hará que solo el 47,3% de los votos de la formación de Abascal se traduzcan en escaños debido a la ley DONT. Luego el Heraldo de Aragón, encuesta de Metroscopia para los medios del grupo Eneo. Este es el titular de apertura hoy del Heraldo de Aragón. El PSOE ganaría los comicios del 28, pero sin mayorías claras para formar gobierno. PSOE 27,6%, Partido Popular 20,5%, Ciudadanos 15,4%, Podemos 13,9% y Vox 12,2%. Hay que decir que La Vanguardia, que ayer publicaba otra encuesta en donde sí que podían sumar PSOE y Ciudadanos, hoy hablan del diálogo y de la aplicación del 155 y tanto La Vanguardia como el Periódico de Cataluña consideran o establecen que la mayoría de los encuestados están a favor del diálogo entre el Gobierno central y el Gobierno autonómico y en contra de la aplicación del 155. Yo creo que ha entrado en GAD, ha entrado Juliana. Bueno, hay cosas que más que encuestas habría que calificarlo de fervorines, ¿no? Sí, también. O sea, porque parece como si algunos medios consiguieran que sus encuestadores publicaran o llegaran a los resultados que les gustaría que pero vamos a, se consuma el 28 de abril. Con la Entonces, prudencia como que no es nuestro, Andalucía. Eso es, como no es nuestro caso, yo sí que tengo que decir dos cosas aparentemente contradictorias. Una, que por primera vez en un sondeo de sociométrica para el Español, la suma de PP, Ciudadanos y Vox consigue una mayoría absoluta, aunque sea precaria, 178. Hablar de 180 y tantos a mí me parece que es un poco extraterrestre, pero bueno, y hay además una tendencia, porque si tú vas recordando los debates que hemos tenido, pues primero estaban en 168, luego en 171, luego en 173 y por lo tanto podríamos pensar, con ese símil que yo decía el otro día, que España ha dejado de ser católica, es decir, que España ha dejado de ser de centro-izquierda y se está perfilando una mayoría social
de derechas o de centro derecha, para ser más exactos. Pero al mismo tiempo yo veo con gran alarma el cómo en la gran mayoría de las encuestas el PSOE está abriendo brecha, no en las proporciones que pronostica el CIS de Tezanos, pero sí de manera significativa. Es decir, en nuestro caso es una brecha de 5 puntos, en algunas encuestas ya veo entre 8 y 9 puntos entre el PSOE y el siguiente partido. Y ahí es donde empieza a jugar de manera perversa la regla D'Hondt. Estábamos hablando fuera de micrófono algo que también veo que han publicado en La Razón, que es que la mitad prácticamente de los votos que ahora mismo se diagnostica que irán a Vox no van a tener traducción en escaños. Porque claro, es que en España hay 21 circunscripciones en las que hay 5 o menos escaños. Es decir, claro, y solo hay 8 circunscripciones con más de 10 escaños. En el momento en que hay 5 partidos, el que va a quedar el quinto, incluso si quedara el cuarto, aún en el supuesto de que pudiera ganarle a Ciudadanos o bueno, ya veis cómo fue, o a Podemos, ya veis lo castigado que fue Ciudadanos en las últimas elecciones. Por no hablar del Senado, que es mi obsesión, y dices, ya está Pedro J. otra vez con la matraca del Senado. Bueno, el Senado tiene la llave del 155. Y fijaos la carita que se nos pondría a todos si ocurriera que Vox, PP y Ciudadanos tuvieran mayoría absoluta en el Congreso y sin embargo el PSOE y sus aliados controlaran el Senado. O sea, lo contrario de lo que ocurre ahora. Bueno, hay muchas cosas en el Código Penal que permitirían hacer lo mismo. Bueno, bien, pero no confundamos la vía jurídica con la vía política, la vía penal con la vía política. Evidentemente, un gobierno con voluntad de impulsar las cosas tiene muchos caminos, pero el 155, que es el camino específico señalado por la Constitución para corregir una conducta desleal y contraria a los intereses generales, depende del Senado. Y si un partido va a sacar cerca del 30% y los demás están el que más aproximándose al 20%, entonces podemos encontrarnos que con 20 y tantos % se consigan 3 senadores. Algunas personas importantes de Vox me transmitieron no hace mucho que ellos, con tal de no confundirse con el PP, o sea, que ellos serían partidarios antes de dejar de concurrir al Senado, o por lo menos en algunos lugares al Senado, antes que ir en coalición con el PP. Bueno, el efecto sería parecido. Bien. No igual. Y hoy el Español publica una información muy interesante. Hay sectores del Partido Popular muy cercanos a Pablo Casado que están barajando hacerle a Ciudadanos una de esas ofertas que usted no podría rechazar, que básicamente sería decirle, vamos, hagamos, imagínate, senadores por el 155. Sí, esto señor. Es cosecha mía, ¿eh? Sí. O sea, del ponerle nombre, ¿eh? Sí, pero o sea, no lo cobres. O sea, bien, esto es por España. No, pero te quiero decir, quiero decir que así como la idea... y me parece una excelente idea, ¿eh? Se me acaba de ocurrir a mí. Senadores por el 155. Entonces, hombre, la idea es, ofrezcámosle a Ciudadanos, pues, un número mayor de senadores que el que por separado podrían obtener nunca. Que eso es seguro, eso es fácil. En una candidatura conjunta, sin duda. Es más, eso es una fórmula catalana, que es la que ha llevado siempre a los nacionalistas, hasta del PSUC, a tener grandes mayorías aplastantes. Entonces, fíjate, Federico... Porque iban siempre en una candidatura pero es que el Senado conjunta. son listas abiertas. Es que no hay que olvidarse que hay que poner la X. Hay que poner la X en el nombre. Nombre. Sí, pero al final el 10% mira la lista. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Pedro, porque si hay una obsesión ahora mismo en el PP
y en Pablo Casado es el Senado. Él es el único que está hablando del Senado ahora mismo, el único, porque de entrada ya dijo, oye, estas son las elecciones de Otorra o el 155, y no hay más vuelta, y esa es la historia. Y no nos olvidemos de que por más que estemos propugnando el 155, tanto Vox como Ciudadanos como el propio PP, si a la hora de la verdad en el Senado nos encontramos con un escenario que puede ser parecido a lo que está diciendo Pedro, que al final dices, oye, ¿dónde están mis senadores para sacar adelante el 155? Pues resulta que no lo hay. Ya de entrada, de Vox es muy difícil que consigan un senador. Es muy difícil, por ejemplo. Luego ya, el tema de Ciudadanos ahora mismo en el Senado no existen y la gente tiene que poner la X. Cuidado con lo del Senado, que al final puede ser la sorpresa de estas elecciones del 28. A ver, Alvear que no tiene una encuesta hoy. Yo entiendo que las encuestas son un gran negocio y no voy a decir nada en contra de los grandes negocios en un momento económicamente tan duro como el actual. Bueno, pero lo que sí en todo caso tengo la intención es de no perder un solo segundo de mi análisis en analizar encuestas que al final suelen ser tomaduras de pelo monumentales. Y sin embargo sí me parece que deberíamos entrar en algo que yo creo que es esencial hoy en España. No se puede seguir adelante con la actual ley electoral. La actual ley electoral va a repetir en los tiempos inmediatos, en los próximos tiempos, una y otra vez la situación de inestabilidad que hemos vivido durante las 2 últimas legislaturas de Rajoy. Y yo creo que todos los partidos, por un principio sencillamente de racionalidad nacional, deberían entender que no se puede estar jugando en estos términos de inestabilidad. No sé qué nueva ley electoral habría que hacer. Sí, como a mí me parece lo más adecuado, un modelo francés, es decir, un modelo de doble vuelta o otro tipo de fijación de los términos de la proporcionalidad. Pero que en estos momentos, con la ley española, haya una tal diferencia de valorización del voto, según las zonas de España en las que se opera, y que los sistemas de distribución DONT condenen de tal modo a la marginación, a los sectores que no formen parte de los dos grandes, me parece que no es ya mantenible. Gabriel, todos los sistemas electorales castigan de una manera o de otra a las minorías. Lo sé. Porque la alternativa... El francés a doble vuelta más que ninguna. Bueno, no, el mayoritario británico. Pero tiene una ventaja. Pero tiene una ventaja. The winner takes all. Pero tiene una ventaja que es la estabilización del sistema. El sistema español estaba pensado en términos de un bipartidismo que ha funcionado durante 40 años y que se está disolviendo. Pero paradójicamente el bipartidismo ha llevado a la disolución del sistema que tenía que favorecer el bipartidismo. Yo recuerdo en esos años de la transición que fueron los de la sopa de letras. Llegó a haber 130 partidos inscritos y siempre aparecía, que eso creo que tú lo sigues, el Partido Proverista, que era el Partido por la Verdad. Que era una denominación maravillosa. El partido de los Maisunave y su familia, que eran al menos 3 y aparecían. Oye, y como fue de los primeros que se apuntaron en las asociaciones políticas, siempre aparecía, porque como ya lo tenías en la lista, siempre aparecía. Decía, votos, Liga Comunista Revolucionaria de algunos pueblos de España pasados por Cuba, 6 escaños. Proveristas, 1, tal. Luego no salían ni los 6 ni salía el 1, pero aparecían porque siempre la gente se confunde y tal. Claro, Proveritas era lo único que no se podía confundir con ningún partido. La ley electoral en ese momento barrió con esa sopa de letras. Afianzó un bipartidismo imperfecto con 2 partidos grandes de derecha y de izquierda y 2 pequeños, digamos que lo flanqueaban, el Partido Comunista y Alianza Popular, y eso salta por los aires con Felipe González. En estos momentos, por el contrario, la ley electoral se convierte en un instrumento de la ingobernabilidad. Sobre todo en favor de los nacionalistas. Exacto. Si hubiera un acuerdo para subir el umbral de la representación, bastaría eso. El gran problema en España no es que haya muchos partidos. El problema es la participación nacionalista. Son en estos momentos entelequias que, bueno, pues no viene. Pero lo del Senado, por insistir primero, en eso, no se va a reformar la ley electoral porque el PP y el Partido Socialista están encantados con esta ley electoral. Hasta que le vaya mal. Bueno, bien, sí, pero si al PP y al PSOE les va mal con esta ley electoral, con otra les iría todavía peor. En todo caso, sí, eso también. En todo caso,
Ya yo le he lo dado que la creo, razón 2 veces hoy a fíjate, Pedro, no, entonces, Esto va por mal camino. que Cosa- yo que sostengo que Ciudadanos tiene que tener una estrategia de confrontación simultánea con la izquierda en relación a la política económica y al modelo territorial y con la derecha en relación a cuestiones sociales como la familia, la mujer, el aborto, etcétera. Yo, desde esa posición de reivindicación de la especificidad del centro, entiendo que la situación de emergencia en relación a la cuestión de Cataluña es tal porque lo que viene después del juicio va a ser atroz, porque claro, ellos tienen todos los resortes para culminar la profecía autocumplida de que la mayoría de los votantes terminen votando opciones separatistas. Entonces, hace falta una claridad de ideas, una determinación política y una mayoría parlamentaria en las dos cámaras suficientes Estoy para de ello. acuerdo. Por lo tanto, yo creo que Ciudadanos debería desarrollar una confrontación en las elecciones al Congreso, tanto con el PSOE como con el PP y, por supuesto, con Vox, y al mismo tiempo admitir que hay una situación de emergencia que daría sentido Bien, al queda acuerdo dicho. para el Senado. Vamos con más Sí, la asuntos. elaboración de listas. De ello se habla mucho hoy también en la prensa y además muchos partidos probablemente se la jueguen en la elaboración de esas listas. Sobre todo muchos de las listas El se la titular, juegan y se la van a efectivamente, jugar. hoy el algunos, más titular fuera Juegan del el sueldo, Mundo, quiere decir usted. Sánchez usará la lista para imponer un PSOE a su medida, colocará Claro. a más de 50 personas de su entorno. Por supuesto. Hoy en Voz Populi Pues qué pedazo nos de cuentan, entorno, ¿no? Oye, no, pero es que si ha de ser jefe de la oposición será de su partido, no del PSOE. En Voz Populi nos cuentan que Rivera se va a traer a Madrid a un peso pesado de hasta ahora en el Parlamento de Cataluña, que es Espejo Saavedra. Bueno, pues se lo va a traer Pero no se trae para a Inés. Madrid. En el Partido Popular. Voz Populi, lo de Inés me parece que no hay ninguna noticia No. Bueno, próxima pero al pues respecto. Libertad Solo sacó, Espejo Libertad Digital sacó, y Maite Pagaza. como el marido de Inés Arrimadas, Xavier Cima, ya prácticamente está viviendo en Madrid. Sí, está medio aterrizado aquí. Dado sí. que Y no hay en el noticias Partido de Popular, crisis. se habló ya en su día de Suárez como número 2, Ahora de tres, Pablo 2, Casado. 3. Se habla de Maroto. En fin, faltaría una mujer para los primeros puestos de salida. En fin, pues estas son Bueno, las la limpia listas. va a ser la purga en todos los partidos, es normal. Bueno, Además, lógico, bueno, por ejemplo, una en el razón o por otra. Partido Popular son 137 que no van a... Sobran Sorayos y Cospedales, o sea, el 90% y más esa, o menos. claro, es que esa lista, ¿quién la elaboró? No la elaboró ni Pablo Casado ni nadie de los que están No, ahora no, no, mandando en al Génova. contrario. Se elaboró en su momento con el gran Zamorano Maillo, que evidentemente dibujaba lo que Mariano Rajoy y Soraya y Cospedal Soraya. iban metiendo por y Arenas, no nos engañemos, El que las joven listas de Arenas, sí, Andalucía. señor. Entonces, ahí tiene, vamos, es que tú ahora mismo ves la bancada del PP cuando entras en el Congreso y dices, bueno, ¿y cuántos de estos están con Pablo? Porque la verdad es que hay que Ninguno. reconocer que casadistas, quitando Unos Teo 7 u y 8. dos, sí, como 7 mucho. u 8. Pero Pues es igual. Es inevitable Pero y con que se Pedro tiene que hacer Sánchez, eso. recuerda cuando lo y echaron. Pedro igual, claro. Claro, pero Pedro Sánchez, eso todavía está más claro. Yo escribí el otro día en El Mundo, digo, vamos a ver, el futuro de Sánchez, ¿qué es lo único que le preocupa a Sánchez? Que es su futuro personal. supuesto. Él hoy escribe muy bien, Rosa Díez, un gran artículo en El Mundo. Y yo no he visto una cosa más egoísta que este tío, tal. Pero todos los políticos lo son, pero este lo es en un grado ya casi artístico, oceánico, interminable. Pero en buena lógica dice, vamos a ver, supongamos que yo no gano las elecciones. Mejor dicho, no puedo formar gobierno, que al final eso es perder. Pero me quedo el jefe de la oposición a ver cómo joroba a la derecha, sobre todo si tengo mayoría en el Senado, tal y cual. Y voy configurando otra vez la misma mayoría, que no va a ser distinta, comunistas y separatistas y yo, o sea, Sánchez. ¿Para eso qué necesito? Necesito que no haya ni 10 justos, ni 7 claro. que pudieran un día abandonarme. Por lo tanto, aquí no va a quedar ni el tato. La depuración es una condición Y además, básica, como a los básica. varones les ha concedido Hombre, claro. que no coincidan las encuestas, que en 3 semanas, con 3 semanas de diferencia, haya una campaña electoral municipal, autonómica y europea, es de y las locos. generales, es un derroche, Es de locos. pero es el precio de que Sánchez haga su grupo personal,
no parlamentario, su grupo personal, que va a ser el grupo parlamentario. Personal, Por si tiene que estar en la oposición, que sean todos, pues como Adriana Lastra. Imagínate lo que va a ser aquello. Premios Nobel, todo. Tremendo, tremendo. Él Un ya, grupo de hecho, el grupo de Adrianas. el Y sábado, Adrianos, Las perdón. tres todas. el sábado, en el meeting de Sevilla, con Ya puso a... Susana Díaz, Sí. aprovechó para promocionar a María Jesús Montero. Una figura Es decir, excepcional que que ha elevado mucho El el relevo, nivel de... el relevo en marcha, Sí, sí. sí. Daniel Basteiro, nuestro enviado especial, que estaba allí, pues dice que, claro, que Susana no mencionó a la ministra, que los anteriores oradores tampoco, y que de repente Sánchez parecía que a lo único que había ido Que es a lo único que había Hombre, que ido. sí parecía. Que es a lo único que había ido, a ir creando su partido, el partido sanchista. Sí, ahí estuvo, la verdad, estuvo muy oportuno, pero también la valentía de Susana Díaz, hay que reconocer que Bueno, valentía venía por a la sorpresa. fuerza, es que Porque, siempre. Oye, hace 2 días estábamos diciendo, en fin, que a lo mejor se puede llegar adelante con la salida de Pedro Sánchez, porque la cuestión de confianza, y habrá unos susanistas que ya lo están diciendo, Sí, que en su momento sí, van a sí. abstenerse. Como 10 o Alfonso 12. Guerra. Oigan, ¿y Digo, ustedes ¿dónde han están los entendido, valientes? ustedes han entendido algo de lo de Alfonso Guerra? De que, oiga, que no está claro que Sánchez vaya a ser el candidato, ha Pues dicho. sí, bueno, No, está yo- vendiendo ¿Lo ha su libro. dicho? Está vendiendo su Sí, libro. sí, sí. Y Guerra también vende su libro. Bueno, no creo que lo venda. Bueno, Otra que es que lo intente está vender. promocionándose. Pero es que el cara dura de Alfonso Guerra, aparte de enterrar a Montesquieu y de hacer un discurso siempre a toro pasado y una vez jubileta, es el que dijo que tenía 50 diputados que iban a votar no al Estatuto de Cataluña. Ni 50, ni 5, ni 0,5, ninguno. Con él a la cabeza, Presidente todos de que la sí. Comisión Constitucional. Nosotros tenemos Sí. que recomendar Colacel. Federico, ¿a quién se lo mandamos hoy? ¿Viene por fin Maite Pagaza? Sí, sí, Pues sí. si viene yo a Maite Pagaza. Oye, ¿o a quién la ha fichado? A Garicano. Venga, vale, mira, eso me cuesta un poco más, pero lo hago. Qué buena es lo forma hago de momento gustoso. de Garicano. Gran forma Pues de sí. empezar el Por lunes. cierto, Oye, pues sí, señor. Entrevista de Lo de Mariano Maite Alonso Pagaza. en Libertad Digital Sí. con Oye, Garicano. y que se lo está vamos a aconsejar. gracioso, debo Sí, sí, sí. decirlo. La verdad es que es la primera vez que lo veo simpático. Otra cosa es lo que está haciendo en Andalucía. Bueno, eso es que está contento Él y está las cosas le muy están saliendo contento. bien. Y ha fichado a Maite Pagaza, que va a estar con nosotros dentro de unos minutos. Pues venga, Así que, pues oye, para mira, la un venga, día es un buena día, noticia, claro que pero sí. muy buena pero noticia. por una vez, Ácido ¿eh? hialurónico hidrolizado, los antioxidantes necesarios para evitar el envejecimiento en Parafarmacia Mundo Natural y en las parafarmacias del Corte Inglés. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es nuestra vivienda. Imagínate que la izquierda, o sea, Podemos Tinaja, pierde las elecciones. Y se va la Guardia Podemos Civil. Madalena, pues regular. Y tienen que pagarse su propia seguridad. Pues entonces que tomen nota, que llamen al 900-130-900, porque para proteger lo que más nos importa, nuestra vivienda, nuestro negocio, nuestra familia, a fin de cuentas, pues lo importante es tener la mejor alarma de todas cuantas hay en España y en Europa, que es la de Securitas Direct. Como decimos, el teléfono es gratuito, 900-130-900, y además nos permiten hacer también un cálculo online para que hagamos nosotros nuestras cuentas y no nos llevemos sorpresas. Pues muy bien, muy Y bien. sin rozas. Vamos a recordar el número. A ver, es que últimamente Pablo, como está con los 2 niños, no tiene para apuntar. Se lo diga al servicio. 900-130-900. Eso es. Y en el Corte Inglés, Elia, Pues vamos a llenar la cesta de la compra, pero Esencial. con buenos productos y sobre todo de calidad. Fíjate, 3x2 en muchísimos productos. También tenemos un 50 y 70% en la segunda unidad y un gran consumo, ya sabes, de las primeras marcas. Y los precios los revisamos diariamente para que haya fantásticas ofertas y una exquisita atención. Así que alimentamos tu vida en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés. Una pausa, Federico. una sí, pausa. sí, sí. Seguimos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. El tiempo está raro mientras siguen todos los trabajos de extinción de esos incendios que prácticamente han calcinado toda una comarca de, bueno, varias, de Santander o Cantabria. Hasta 160 incendios, todos, que se sepa, o prácticamente todos, provocados, y ahí sigue trabajando la UME, los soldados, pues haciendo pues lo que pueden, dentro de... Hay ya 2 detenidos por la Guardia Civil, por pirómanos, pero pirómanos va a haber siempre.
problema es que febrerillo el loco pues alterna periodos de calor, de frío, de cambio. Bueno, el loco, febrerillo el loco, por eso se llama así. ¿Y cómo está hoy el día? Pues un poco loco, porque hay lluvias en toda la parte occidental de la península y en el resto pues cielos rasos y temperaturas relativamente agradables. En Madrid nos vamos a ir a 15 grados, que aunque tapaditos nos da para un paseo. Estupendo. Al solecito del Retiro. Ahora por la mañana hacía fresquito. Sí, no, estamos a todavía 4. Pero bueno, ya 14, 15 grados está bien. No, eso es precioso. En Almería se van a 21 grados, que me parece muy bien. Y en Teruel pues nos quedamos solos, orgullosamente solos, decían los portugueses. No será desesperadamente solo. No. Es que he oído antes la cifra que ha dicho usted, no me la creía. 5 bajo cero. 5 bajo cero. Pero bueno, pero vamos a ver. O sea, Qué maldición. Pero si hasta Palencia ha ido a 4, ¿qué crees? ¿Que nos vamos a quedar por detrás? No, nunca. Vamos a ver, uno Nunca tiene se me un ocurriría. crédito, un prestigio. ¿Y en dónde hace frío? Pues en Teruel. Eso ayuda a vender jamones. Me conmueve usted. Oye, ¿cómo crees que se curan los jamones? Ya. En Canarias. Y los humanos. No, en Canarias no. En Canarias no, se curan donde hace frío, seco. En Ya. Teruel, así está el tiempo. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 911 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante. Es la mañana. Es radio. ¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero? Bueno, pues el IBEX 35 amanece con ganancias, se anota un 0,32% en este momento, 9.152 puntos para un IBEX 35 que terminaba la semana pasada también con subidas grandes, abultadas, casi un 2%, se anotaba al cierre del pasado viernes y bueno, siguen los buenos datos, la verdad que las referencias hoy son escasas, Wall Street no abre por el Día de los Presidentes, es festivo en este país, con lo cual esa referencia la perdemos, pero en Europa la tónica es en general buena, mirando a Reino Unido, pero como hasta final de mes no decide el Parlamento británico qué hará. Pues vayan días y vengan, ¿no? Exactamente. Pues sí, hombre, vamos a discutir por cualquier... Ya, la semana que viene. Bueno, vamos a ver. Verónica Caso, hoy es un día para hablar de una persona extraordinaria, de uno de los pocos sabios realmente que yo he conocido en el mundo de las letras, de las ciencias, por desgracia, no tengo mucho criterio, pero de las letras sí lo conozco. Pues hoy la noticia de interés cultural de la ONCE tiene como protagonista al filólogo Carlos García Gual, que ayer tomó posesión del sillón J de la Real Academia Española. El ensayista leyó un discurso titulado Historias de amantes peregrinos, centrado en las primeras novelas griegas. Experto en literatura artúrica, está preparando por encargo de la RAE un estudio sobre el lenguaje inclusivo. Entre sus conclusiones dice que no se trata de un problema gravísimo y considera innecesario duplicar los adjetivos masculino y femenino. Carlos es un buen amigo al que yo aprecio muchísimo y es una de las personas con mejor cabeza que hay en estos momentos en este país, sin duda de ningún tipo. Es un tipo, yo lo conocí cuando empezamos, cuando me abdujo para jefe de opinión, conseguí que escribiera en el periódico, que le costaba horrores, porque aún hacer una cosa corta, estoy acostumbrado a ensayos largos y tal, y tiene el don de la amenidad y de la humildad. Exacto. Esto en un divulgador, eso es lo más difícil. O sea, es lo contrario de Carl Sagan para entendernos. Oiga, ¿no? ¿y qué traducciones del griego? No, pero maravillosas, de una belleza literaria la serie de absoluta. Artúrica es estupenda. Pero así como, por ejemplo, un gran sabio, Agustín García Calvo, era un poco insoportable. En cambio, García Gual se hacía perdonar lo que sabe, que eso es una cosa extraordinaria. Extraordinaria. Bueno, pues nada, nos alegramos mucho y... Por la academia también, ¿eh? Pues sí, porque pues sí. Lo Pues del este no escribe lenguaje academia inclusivo con H. No, y este no dirá tonterías sobre el lenguaje sí, inclusivo. No, en eso pueden estar seguros. Las conclusiones van por el lado bueno, Ánimo, como debe Carlos, ser. ánimo. Después de Bueno, Maite Pagaza, bienvenida, como tantas veces, y nos encanta que aparezca ya tu nombre. Vamos a hablarnos de tú, porque si no queda así un poco... como
que seguirás de eurodiputada en ese trabajo que está haciendo, hay que decir, todo el grupo de UPyD. O sea, pues es tu caso el de Beatriz Becerra, Calvet, es el caso de Teresa Jiménez Barbat, que está haciendo una tarea además tremenda, y que sois los que están haciendo la tarea, siendo 4, los que más bullen, los que más se notan, que parece que lo tienen más claro, los más peleones, en defensa de una imagen de España que, claro, antes con Mariano y ahora con este, pues por supuesto no defiende absolutamente nadie. Pero parece que va a salir en la lista de Ciudadanos para las europeas. Digo parece porque eso es la noticia que aparece en la prensa. Sí, pero sabes que en estos tiempos, como se corre tanto en los medios de comunicación, todo el mundo quiere adelantarse, entonces al final salen las noticias, pues antes de que sucedan. Claro, sí, no, claro. Casi en construcción. Sí. No, lo cierto es que UPyD y Ciudadanos están hablando para ver si pueden llegar a una serie de pactos que tengan que ver con listas electorales, para aprovechar pues sinergias que existen, personas que puedan tener ganas de trabajar y sobre todo necesidades políticas reales. Y en el caso del Parlamento Europeo sí que parece que están bastante de acuerdo, porque hay una necesidad sistemática de trabajar allí, porque es otro de los frentes para defender la nación democrática. Bueno, un frente esencial, porque además es el más desprotegido. Sí, aquí tiene jueces, pero allí no. Sí, desde los días 6 y 7 de septiembre de 2017 tuvimos que unirnos muchísimo, las personas que has citado, y por supuesto también Javier Nart y también Carolina, porque en el Grupo Liberal y Demócrata había que hacer una pelea muy importante. Sí, porque hasta nuestra al llegada estaban allí los nacionalistas. Están los nacionalistas. Todavía. El PDeCAT ha sido expulsado del partido ALDE, pero no todavía, al menos del grupo ALDE. Y está también el Partido Nacionalista Vasco, que es especialista en enredar. Nosotros éramos novatos, los nacionalistas llevaban muchos años allí y hemos tenido que hacer un trabajo muy duro, muy correoso, muy de fontanería también fina, y en gran parte ha pasado desapercibido. Todo lo que hemos parado ha pasado desapercibido, por decirlo de una manera así sincera. Y Javier Nart ha estado extraordinario, he de decirlo. Me parece que ha hecho un trabajo muy discreto, pero realmente ha presionado mucho para que los liberales y demócratas se comportasen en los peores días después de toda la propaganda falsa de octubre. Bueno, del año 2017. ¿Cómo has visto esta historia? Y os dejo preguntar, porque además la actualidad nacional y esto, a que le gusta la política, que es una fatalidad generacional, ¿verdad, Gabriel? Bueno, es verdad, tenemos esa fatalidad, nos gusta la política, como nos la prohibieron. Alguno dirá como el sexo, sí, pero por otras razones, pues eso. Pero es verdad que haya habido en el Parlamento Europeo, y menos mal que salió Antonio Tajani, que es un gran amigo de España, que querían hoy, tal día como hoy, a esta hora, estaba previsto empezar a montar el número los lazis, o sea, los catanazis lazis, o sea, los del lacito amarillo. Creo que al final van a ir, a ver si lo recibe un minutante o tal, pero esa historia al principio parecía perdida hasta que al final se insistió, creo que por todos los partidos. Por todos los partidos, los diputados, algunas cosas han sabido, otras no. En no todo se ha caso, llegado a la violencia física. No, pero había riesgo de alboroto. Sí. Y de desórdenes. Ah. Y el Parlamento es un sitio muy serio donde no puede haber ese tipo de comportamientos. Así que como no se podía garantizar que aquello no fuera un alboroto, que no se dijeran cosas, en fin, inapropiadas, etcétera, pues con muy buen juicio, sí, el presidente Tajani ha dicho que mira, que mejor que se vayan a otro sitio. Eso es. De paso ya, bueno, pues igual Puigdemont se inspira y se viene hasta la frontera de España y se entrega. Pues sí, es una posibilidad. Bueno, nunca se sabe. Proponen un intercambio con Junqueras, yo creo que es lo que está planificado. Bueno, ¿cómo se ve desde allí, dado que este gobierno... Es que acabo de oír esta mañana a Borrell hablando en contra del Borrell de la semana pasada. Y claro, como este hombre me tira a mí ya hace tiempo que dejé de pensar que eso tenía remedio. Digo, desde que dijo esto no es un circo romano, cuando la gente en Barcelona pedía Puigdemont a prisión, cosa que para un golpista es lo natural. Tan era cierto que el tío huyó precisamente para no ir a prisión, o sea que la gente pedía lo normal. Yo estaba allí, estábamos animados, sí. Claro, pero hombre, es lo natural. No sé si estábamos desproporcionados o no, pero animados estábamos. Pues claro, sí. Pero
pero ¿cómo ve ahora lo que va a pasar en estos meses, que además ni siquiera son en funciones, porque como Sánchez tiene la cara dura, la cara de cartón piedra, esa que le ha dado, no sé si Dios o el diablo, o el Papa, pero en fin, esa cara de cartón piedra, ahora no está ni en funciones. Como no se han convocado elecciones, tampoco está en la situación constitucional de presidente en funciones, que tiene unas limitaciones, tal. Ahora está pues de presidente, pero sin ser y tal. ¿Cómo va a ser en estos 4 meses de campaña electoral, que van a coincidir prácticamente con el desarrollo total del juicio a los golpistas? ¿Cómo va a ser la tarea en el frente internacional, sobre todo en el frente europeo? Bueno, pues yo creo que va a ser parecida a la que venimos haciendo desde 2017. Intentar detectar cada una de las mentiras, cada una de las trampas, intentar seguir hablando con nuestros colegas, limitar el daño que realizan e intentar organizar mejor el contacto con periodistas que suelen tener una información un tanto ambivalente con respecto a España. Y también yo creo que hay algo que tenemos que conseguir, y es que aquellos diputados que tienen una especial sensibilidad en los derechos fundamentales y que tanto critican pues los riesgos sistémicos al Estado de Derecho en Hungría o en Polonia, que entiendan, y tenemos que intentar darles la información, para que entiendan que si eso les parece escandaloso, no hay nada similar a lo que ha pasado en Cataluña, que de un plumazo se intentó quitar la separación de poderes. Bueno, y se quitó el 6 y el 7, es lo que se hizo. Bueno, de una manera, afortunadamente, se pudo frenar, pero hubiera desaparecido la separación de poderes, hubiera desaparecido el legislativo, hubiera desaparecido el poder judicial, y hubiera quedado un poder absoluto y un ejecutivo tiránico, que ni Calvino en Ginebra. Solo una cosa a añadir, ¿verdad? y es que Sí. Pedro Sánchez prometió, entre sus muchas promesas contradictorias, que iba, además lo dijo abiertamente en la SER, como además si eso lo pudiera promover él, un referéndum para que los catalanes, que decía, copiando exactamente igual lo mismo que dice Torra y Junqueras y demás, que no habían votado su estatuto, cosa rigurosamente falsa. Votaron su estatuto como todos los estatutos, y como todos los estatutos pues puede ser recurrido y el Constitucional puede quitar una parte, y quitó justamente la idea de una justicia catalana que por supuesto no hubiera juzgado a los golpistas, que esa es la madre del cordero. Eso, no tengo ninguna duda de que ese va a ser el programa político de la nueva alianza que va a intentar Sánchez con los comunistas y los separatistas. Es decir, vuelta a la burra al trigo, porque no hay otra posibilidad y porque el juicio va a arrojar condenas sin ninguna duda, y por lo tanto los otros van a seguir en lo que siempre han seguido. Eso, ¿cómo ves que se ve en los partidos, o la campaña electoral, digamos, nos va a perturbar un poco la cabeza? Esta que es la cuestión de fondo al final, si hay una justicia en España para todos o no hay justicia. Yo espero que no nos perturbe. De hecho, no tenemos que renunciar a pensar que el Partido Socialista llegue a ser de nuevo plenamente un partido constitucional en el medio plazo. Es que necesitamos que sea así, porque de otra manera Cuanto pierdan las elecciones, volverán a serlo. Sí, o sea, unos 6 meses más o menos. Yo sé que tienen muchos pecados acumulados, no pero todos. Bueno, todos. ¿qué te voy a decir yo? Sí, por eso. Pero sinceramente, creo que no podemos renunciar a tener el frente constitucional más amplio posible, porque tenemos muchos problemas, hay muchos boquetes abiertos, no hay enemigo pequeño, y por tanto todo lo que se pueda sumar, si podemos generar líneas más racionales, porque además de todos los problemas que tenemos, el sectarismo está intoxicando mucho nuestros propios cerebros, y eso no nos viene bien para pensar. O sea, tenemos un país estupendo, tenemos gente estupenda, y no tenemos que terminar a gorrazos entre nosotros. O sea, que si podemos bajar tensión, si podemos meter un poco de racionalidad, si podemos hacer que el abandono de esas posturas absurdas de juntarse con lo peor de lo que la política española ha dado en el siglo pasado y en este,
si podemos ayudar a eso, con toda sinceridad. Yo ya sé que tú eres muy cafetero y que a ti te van... No, yo es que lo de apadrina a un socialista me ha parecido siempre el peor negocio de muy de las cafetero, misiones. Maite? ¿Cómo es eso? Quiere decir eso de muy cafetero. Ya nos entendemos. Pero es que yo no había oído esa expresión. No, es que ya me preferiría con manzanilla o valeriana. Que no. Sí, ¿no? Es que no. Lo interesante es que cada uno sea como es. No, claro. Sí, Unos somos pues más moderados de natural, otros son más apasionados. Pero si tú lo que pasa es que que tienes esa voz es que te ha dado sinónimo Dios. de apasionamiento. O sea que los que tomamos té somos un desastre. No, pero fíjate, lo dice Albiac y lo dice Maite Pagaza, que está en la trinchera desde que estaba yo. O sea, sí, si es que hemos estado siempre. Siempre estaba en la trinchera, pero siempre soy como muy optimista. Siempre pienso que vamos a ir solucionando cosas, que vamos a ir... No, yo soy, pero a Dios rogando y con el mazo dando. Sí. Tú ruegas y yo doy, o sea, y tan amigos pero siempre. Bueno, pero vamos no hay a problema. ver. A ver, yo estoy muy de acuerdo con el diagnóstico de Maite. Yo creo que solo desde la transversalidad se podrá intentar afrontar con garantía de éxito el problema de Cataluña. Es decir, no basta que haya una mayoría dispuesta a imponer el Estado de Derecho y la legalidad. Hace falta que eso no se convierta también en una quiebra derechas-izquierdas y que no estemos otra vez con las dos Españas. ¿Tú has visto? Tú leíste ayer a Pedro J. Como en el cuando Frente recordaba Popular. lo de Espartero. Bueno. Eso es una pregunta, es por lo de café. Bueno, Maite ha tenido mucho que ver con Logroño también. Bueno, pero fíjate... Vivo en la casa de los espejos. Caray, o sea... Caray, bueno, la casa de los espejos. Claro, es lo que los vascos viven donde les da la gana. O sea, claro. es tremendo. Enfrente de mi colegio, la casa que era del padre de la mujer de Enrique Mújica. Y un lugar maravilloso. Bueno, déjame recordar lo que decía Pedro Volvemos J. a las ayer. 10:30. Decía Pedro en su artículo que milagrosamente trataba de un asunto de bastante actualidad, cosa que yo siempre le aconsejé, porque entonces lo sigues, tal. Y además por la erudición le llevaba por su paisano de adopción, porque era de Ciudad Real. Sí, de Granátula. De Granátula. Granátula, o sea, Sí. Granátula, que es un nombre maravilloso, parece latino, seguro que es latino. Lo es. Bueno, Granátula. Bueno, pues don Baldomero Espartero, que cuando le ofrecieron el trono de España, digo, pero hombre, ¿cómo voy a ser Baldomero primero? Sí, pero... Y lo rechazó, pero estuvo así. Bueno, pero él y eso lo recordaba Azaña, que se decía, dice, desde tiempos de Espartero se dice que cada 50 años es una ley no escrita de la historia de España que obliga a bombardear Barcelona para un estado de estabilidad nacional. Eso lo dijo Espartero y lo hizo, y llevamos ya más de 50, decía Azaña, y se nota. Bueno, lo recordó Peces Barba y le montaron una... Le montaron, pero es verdad. Bueno, pues ahí recuerda que Baldomero, don Baldomero Espartero, el pacificador, por supuesto bombardeó Barcelona, fusiló a un montón de a los cabecillas insurgentes. Oye, y desde entonces el culto a Espartero fue superior al que luego tuvo Franco y el Santísimo. O sea, después de la Guerra Civil, de manera, oye, pero que había hasta la festividad de San Baldomero, era festividad regional. 27 de febrero. Sí, señor. 27 de febrero. Se sentó en Logroño, se casó con una logroñesa. Vamos con a ver. dinero, además. Sí, porque es que la esposa, que sí que tenía dinero, le ayudaba a pagar los ejércitos, porque es que la cosa, el tesoro del Estado estaba bastante regular, achuchado. Sí, el 19 y las carlistadas, pues, en fin, la esposa de Espartero... Sabemos hasta qué punto la vida en esa estupenda ciudad que es Logroño, pues transcurre a la sombra de la estatua del caballo y los atributos del caballo, que son los mismos que de Madrid. Pero como durante el siglo, durante nuestra etapa en el franquismo y en la transición, el siglo XIX no existía, o sea, parecía como si la historia de España hubiera terminado, hubiera tenido un parón en la Guerra de la Independencia y se hubiera reanudado con la Segunda República, pues nos hemos perdido todos los apasionantes matices de ese personaje que siempre es asimilado con los espadones como Narváez o como alguno de los que protagonizaron los golpes de Estado, O'Donnell y tal. Pero Espartero, que es recordado por encima de todo por el abrazo de Vergara, de ahí lo del pacificador, fue un hombre
verdaderamente extraordinario y con un sentido de la reconciliación nacional. Y es verdad, y todo esto viene a cuenta de una gran biografía que se ha publicado hace poco, que no es normal. Claro, un señor nacido en Granátula, que se casa en Logroño y que se abraza en Vergara y bombardea en Barcelona, solo le podía biografiar un canadiense. Claro, entonces hay un libro de vegetariano de Adrian Schubert, que te lo recomiendo vivamente, Maite, porque entre otras cosas es la primera vez que el papel de Jacinta, la duquesa de la Victoria, que todos pasamos por esa calle a la duquesa de la Victoria y casi nadie lo conoce, está muy bien retratado porque ella era su agente político. Porque mientras él estaba en campaña, ella estaba en la corte y era la confidente. O sea, y tenía, era como Maite en el Parlamento tenía Europeo. la relación nos iba con, defendiendo mientras nosotros estamos aquí en la guerra. Y tenía la relación mediática con la reina regente, claro, es decir, con María Cristina. Y ahí ella era la que siempre le conseguía que nombraran a los fieles, que hubiera planes de contingencia. Su partido, la que llevaba el partido. Eso es, exactamente. O sea, que no es de ahora. No es de ahora. No, es de toda la vida. Pero y aparece por primera vez. O sea, en el siglo XIX hay muy pocas mujeres que aparezcan teniendo un papel en el espacio público. Y luego él tenía una dependencia emocional de ellas impresionante, las cartas que le escribía. A ver, editorial. Bueno, ¿en qué editorial ya está? que tenemos aquí a una mujer como Maite, a mí sí que si no te importa que te interrumpa un segundito, solo dos cuestiones para ir a la concreto. Ya sé que me está mirando y pensando con odio, pero solo dos cuestiones. Una, la noticia es prematura, como dicen algunas noticias, de su incorporación a la lista de Ciudadanos. Ahora ya es imposible dar marcha atrás, salvo que Garicano y Rivera queden como cagancho en Almagro. Han hecho, yo creo que lo mejor que han podido hacer en estos últimos meses, que es el fichaje de Maite. Eso no me cabe duda. Primero, ¿se va usted a incorporar a Ciudadanos? Quiero decir, ¿va a pasarse a la... Eso como una pregunta. Y segundo, ya que posiblemente estará en la lista de Ciudadanos, que va a ser así, ¿qué piensa de la actitud de Ciudadanos hacia Vox? Porque Vox está mandando en el escenario político nacional desde Andalucía. Esa especie de cordón sanitario que se nota por parte de Ciudadanos hacia Vox, que se nota y que se dice y que se pronuncia y que se repite con insistencia, ¿cómo vería usted la posibilidad de tener que llegar a algún tipo de acuerdo Ciudadanos? Bien, bueno, son dos cosas. Por Sí, una parte, primero, militancia. UPyD está hablando con Ciudadanos. Sí. Y la fórmula, lo que están pensando es incorporar a las personas sin tener que someterse desde un punto de vista partidario, de una manera muy, muy transversal y muy abierta. Como independientes, efectivamente. Digamos. O sea, bueno, independientes no, porque son de UPyD. Efectivamente. Yo recuerdo manteniéndose en el partido UPyD. O sea, la fusión que no se hizo en su día. Trabajando, en el caso de lo que se refiere al Parlamento Europeo, trabajando donde hemos tenido que estar trabajando, dando el callo, especialmente desde que el tema catalán llegó también allí y había que ganarlo allí. Y lo ganamos, no solo, desde luego creo que hicimos un buen trabajo en el Grupo Liberal y Demócrata, pero también con otros diputados hicimos un muy buen trabajo, muchos diputados españoles, para ganar las distintas batallas que tuvimos que librar allí. Y aparte, bueno, hay muchas cosas, yo creo que algún día se escribirán en aquellos días cómo se generaron todo tipo de redes, no diré clandestinas, pero espontáneas entre funcionarios, entre parlamentarios. Hay una cosa, la de Voice of Spain. Estuvimos unidos como una piña y es que era necesario. Claro, entonces, bueno, es trabajar de forma absolutamente natural, como hemos trabajado hasta ahora. Cada uno tiene sus peculiaridades. Si esto sale adelante, pues seguiríamos haciendo las cosas como cada cual las hace. O sea, yo desde luego a estas alturas de la vida ya no estoy para cambiar mi manera de trabajar. A mí me gusta mucho trabajar, intento hacer las cosas lo mejor que sé, pues perfectos no somos. Segunda pregunta. Y la segunda pregunta. La irrupción de Vox llegó con muchísima irracionalidad en el análisis. Vamos a ver, se pueden tener ideas muy diferentes a las que tiene un nuevo partido político, en el que además yo tengo algunos queridos amigos. Se pueden tener muchas diferencias, pero estigmatizarles o pegarles o llamarles o vilipendiarles primero es un error también, pero es que además es injusto, porque
si somos capaces de preparar el bacalao con Arnaldo Otegi, ¿cómo vamos a intentar pegar a José Antonio Ortega Lara? No tiene ni pies ni cabeza. En democracia, los partidos legales en el ámbito institucional tienen que ser combatidos siempre que uno no concuerde en alguna de las cosas que dicen, pero con respeto a la persona. O sea, estamos cayendo en un barro que nos arrastra a todos, la descalificación de la persona. Si la persona no ha dejado de ser honorable, no podemos hacer esto. Y con un grupo que acaba de llegar, bueno, pues habrá que escuchar. Y en todo lo que no nos guste se podrá combatir. Y luego hay cuestiones que son de Estado, en la que, si es posible y es necesario, tenemos que ir unidos. Y luego hay otras cuestiones ideológicas. Por ejemplo, a mí me gustaría saber cuál es el planteamiento con respecto a los grupos políticos europeos que va a hacer Vox. Porque del mismo modo que pienso que el nacionalismo en España tritura nuestras posibilidades de futuro, y el nacionalismo es muy tóxico para lo que es la ciudadanía, para lo que es la democracia, me parece que en el espacio europeo también hay que defender esa ciudadanía democrática Ellos dicen europea. que el que les gusta es Orbán, que no se sienten... El primer Orbán, además, sí, pero dicen, no el último. yo no sé en qué grupo está... El grupo de Orbán está ahora mismo en el grupo popular europeo, pero con una pierna ya casi como que fuera. Yeah. Orbán fue de la Internacional Desde Liberal. luego, mi informe de ciudadanía lo han votado en contra. Yeah. Mi informe de ciudadanía europea lo han votado en contra. El grupo de Orbán, ¿Pero qué se percibe? los que de Marine Le Pen y, por cierto, también los comunistas portugueses. Salvini está con Le Pen, ¿no? Si eso es Putin. Bueno, y los de Aurora Dorada, en fin. Salvini está con Le Pen, ¿no? No ha llegado a entrar. Salvini, no, es que hay una especie de mutación en grupos nuevos que tienen componentes que no son solo de derechas o solo populistas. Es un fenómeno muy diverso. No todos los grupos políticos que solemos llamar populistas son iguales. O sea, hacer una clasificación con tanto grupo político en el Parlamento Europeo no es tan fácil. Hay el mundo que es prácticamente filonazi, que puede ser el de Aurora Dorada y algunos otros grupos, muy poquitos grupos, y luego ya hay otro tipo de grupos políticos, algunos que son muy conservadores, muy católicos, de una forma muy identitaria, muy nacionalista, que utilizan el juego, pues el mismo juego que conocemos con Madrid por parte de los secesionistas o de los nacionalistas vascos, porque les resulta muy cómodo, porque acumulan mucho poder. ¿Dónde tienen los el juego que separatistas? hacen los Orbán y Kaczynski, por ejemplo, en Polonia, utilizan ese juego. ¿Dónde tienen de Bruselas, simpatías nos engaña, nos roba, Maite, todo lo que se quiera. ¿Dónde tienen los separatistas simpatías? ¿Separatistas? Los separatistas catalanes, ¿quién les está apoyando en Europa? Holanda. Bueno, el otro día les apoyó un poquito Aurora Dorada, Sí. pero creo que un poco sin saber muy bien por qué. Un poco, les venía un poco como... Por jorobar, ¿no? Sí. Si todos estos están en contra, nosotros debemos estar a favor. Sí. Maite, O sea que- me permite Y que... luego, pues algunos grupos flamencos, Sí, claro, que los son flamencos, sin que vienen duda. de lo peor del siglo Lo XX. peor de lo peor. Sí. Maite, me permite que le haga la pregunta que ha hecho Alejandro, pero a la inversa. El otro lado del esquema. Hay un cierto ambiente que habla de la posibilidad de que Ciudadanos pudiera llegar a acuerdos con este mismo Sánchez, que ha sido el vehículo del separatismo en los últimos meses. No estoy hablando del Partido Socialista, estoy hablando específicamente de Sánchez. ¿Es viable que Ciudadanos pueda llegar a un acuerdo con ese Sánchez? Yo creo que no, sería como pegarse un tiro en el pie. O sea, no tendría ningún sentido político hacer algo así, porque Sánchez ha demostrado que toda la cuerda que tiene la utiliza de una forma que más bien parece de un jugador de casino. Las instituciones políticas las utiliza de una manera muy poco responsable y me da mucha pena decirlo. El juego político y el tipo de mayorías que ha buscado articular ha llegado a ser tremendamente peligroso para la nación. No, yo creo que no es viable.
A ver, ¿por dónde van los oyentes? Pues los oyentes precisamente creen que es probable un acercamiento de Ciudadanos a la izquierda y en este sentido tienen mucha curiosidad por saber por qué estas conversaciones se inician con Ciudadanos y no con cualquier otro partido. Después de la pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. ¿Los oyentes le preguntan a Maite o simplemente reflexionan sobre el estado de la humanidad? Le preguntan y en concreto también sobre la postura de Ciudadanos con respecto a Vox. Aquí en este punto sale el nombre de Manuel Valls, también es inevitable, y también aprovechan para trasladar alguna cuestión sobre el ámbito europeo. ¿Usted está de acuerdo con el cordón sanitario a Vox que dice Valls? Me gustaría saber si doña Maite Pagaza sería capaz de que Ciudadanos volvería a ser un partido de Estado y no aliarse con la izquierda como hace en algunos sitios. Quería saber si es Ciudadanos quien tira la caña para pescar a Maite o Maite es la que sondea. Y también me gustaría saber si en caso de que le hubiera hecho la oferta el PP o Vox, ¿qué pensaría? Señora Pagaza, ¿qué opina la mayoría del Parlamento Europeo sobre el golpe de Estado que ha realizado el Procés? ¿Cuál sería la postura de Ciudadanos en el Parlamento Europeo respecto a Gibraltar en las negociaciones sobre el Brexit? Si son partidarios de apretarle las tuercas a Gran Bretaña o dejarlo estar con el statu quo actual. Bueno, pues voy a empezar por el final. En cuanto a lo de Gibraltar, es una de las cosas en las que hemos estado apretando las tuercas. Y ha salido. El tema de denominar colonia por primera vez en el trílogo a Gibraltar es algo que, en fin, alguno de nuestros colegas, el colega nuestro liberal y demócrata, todavía se está acordando de la presión que le hemos metido Nart y yo, por ejemplo. O sea, pero ha habido, bueno, además presión. Violencia física también es violencia. No, nosotros le decíamos, que ellos se van, nosotros nos quedamos y que lo de colonia es un tema jurisprudencial. O sea, que ya que las cosas están así, pues vamos a poner las cosas como son. Pero a mí es que me pareció milagroso cuando lo vi. Totalmente. Digo, ahora sí que creo en la decadencia de Gran Bretaña, o sea, y además en el trabajo, porque además es la palabra que hay que meter, colonia. Sí. Bueno, eso está sorprendentemente bien y eso salió porque hubo que torturar un poco al... Sí. Bueno, no es cierto. No llegó a la... No, me nosotros, ha parecido entender. Vamos a ver, nosotros hemos hecho un lobismo activo. Bueno, a eso me refería, vale, bien. Apasionado, de cafeteros. Implacable. A mí cuando me vinieron un día los lobistas de Gibraltar al despacho, les dije que tenían mucha suerte de que yo no estaba en el gobierno. Sí. Que mi propuesta habría sido mucho peor y que además, si Gibraltar quedaba con Reino Unido y Reino Unido culminaba el Brexit, en 10 años no habría Reino Unido, porque iba a explotar. Y que entonces les parecería muy buena la postura que les había todas las propuestas españolas. Eso les gusta Eso mucho. les dije y entonces se pusieron a hablar en español. O sea, tu pronóstico, lo hacen siempre. Tu pronóstico es que si el Brexit se consuma, la salida de Escocia será inexorable. Montarse un follón importante. La verdad es que todo se está desarrollando con un gran amateurismo. Sí. Yo recuerdo una vez, la única vez que estaba en Gibraltar, que estaba entonces de Premier, Joshua Hassan, y entonces, pero hablaba el andaluz de la línea, que es lo que habla y tal. Y entonces nos recibió ahora han mejorado la cosa, pero entonces era como un palomar. Me recordaba el gallinero del cine La Salle de Terón, una cosa grotesca. Y entonces dice, es que, verá usted, nosotros los british, pero es que, digo, no puede ser, o sea, nosotros los british, decía, bueno, pues, pero claro, su negocio era ser british, y claro, eso es lo único que hay que entender. El mundo es muy diverso. Sí. Bueno, me han hecho más preguntas en cuanto a lo de la caña, de pescar y todo esto. Yo no había pensado repetir en ningún caso. De hecho, aquí recuerdo cuando dijo Maite, no, yo a UPyD no la voy a abandonar, aunque la haya abandonado todos, tengo una cuestión de lealtad personal y no. Pero bueno, esta fórmula, digamos, salva la cara de todos y nos salva una eurodiputada que falta nos hace. O sea y desde un punto de vista personal, para mí era más cómodo, por un montón de motivos que no vienen al caso, el no estar más de esos 5 años. Pero, bueno, pues hay personas muy cercanas que me han insistido ver... tampoco me gusta abandonar las peleas cuando se van a poner más difíciles. Y desde 2017, desde
desde toda la entrada de la mentira y de la propaganda y de todas las artes sucias en el Parlamento Europeo, me parece que quienes tenemos más experiencia pues podemos ser más eficaces. Entonces, igual no estaría bien. Si es posible estar decentemente, pues a lo mejor hay que estar, al menos hasta que eso se arregle un poco. Y en cuanto al cordón sanitario, creo que ya lo he dicho. Si los partidos que son legales, incluso aquellos que no han condenado su responsabilidad cuando han estado colaborando con una organización terrorista, si tenemos que soportarles institucionalmente, pues en lo institucional hay que realizar el juego democrático, que es argumentar con aquellos pues, que no son como nosotros. Por eso hay distintas maneras de ver la realidad. Otra cosa es que en el tiempo libre cada uno va con sus amigos, y sus amigos pueden ser además absolutamente diversos, porque yo no sé, Federico, si te acordarás de aquello que yo escribí, Operación Cochinillo. Una cosa que pasaba en Segovia. Sí, sí, sí. Bueno, pues Atilino estaba inspirado en un amigo de tiempos lejanos que es de Vox. Bueno, pero si es que la mitad de Vox era o del PSOE o del PP, ¿cómo? O sea Es que ¿qué canteras había? Pues esas, igual que de Basta Ya, pues hay gente que ha desembocado en cualquier sitio. Pero hay una cuestión... Bueno, y de hecho este amigo me decía que me hacía alcaldesa. Y le dije que no, que... O sea, que cuando... Esa es otra pregunta que decían, bueno, ¿y otros partidos le han dicho cosas? Pues la verdad es que he tenido ofertas muy curiosas. Sí. Pero yo la verdad es que todas las he ido desechando. Y esto pues no sé si va a pasar o no, pero en fin, he tenido ofertas interesantes de contar. Como no pase, pasará algo. No. Bueno. ¿De dónde? ¿De Segovia? No voy a decir, no puedo decir más. No seáis indiscretos. Como Mayra Gómez. Hasta aquí puedo leer. Hasta aquí puedo leer. Sebastián, quizá. Era de alcaldesa de Waterloo. De San Sebastián. Para tener... De Waterloo, para apresar, como en la Torre de los Lujanes. Estuve en Waterloo. Y claro, es para volverse loco ese sitio. Hay un Wok, un McDonald's y un centro comercial de tercera. Y eso es todo lo que hay. Y no se ve a nadie. Bueno, pues ese es el horizonte que merece el forajido. O sea, sí, eso es como una condena, ¿eh? Claro, me parece bien. Sí. Bueno, van las groupies continuamente. Por cierto, la sombra de Putin aparece alguna vez, sobrevuela en Bruselas en torno a la cuestión catalana y a la cuestión de la ofensiva contra la Unión. Sí, sin duda. En el Brexit, en el tema de Cataluña y en general en distintas cuestiones o grupos que pueden desestabilizar aquello que nos hace fuertes a nosotros. ¿También Venezuela? Yo creo que sí. Sí, y además no soy conspiranoica porque he trabajado en la comisión de los papeles de Panamá, en Tax 3, y en ambas comisiones hemos podido ver los intereses de los cleptócratas rusos en que no saquemos las directivas antiblanqueo, en que no hagamos unas buenas listas para los temas de los paraísos fiscales, el tema de Chipre, el tema de Malta. ¿Ellos tienen allí algún tipo de lobby o algún tipo de organización a través de la que expresen sus posiciones? Vamos a ver, clandestinamente no lo sé, pero que les interesa muchísimo debilitar cualquier país europeo, por una parte, porque de las migajas de lo que es hoy Europa ellos podrían sacar buena cuenta. Al fin y al cabo no se han especializado en el I+D+I o en una buena educación o en un buen contrato social. En lo que se han especializado es en utilizar grandes ganancias y en jugar con esas ganancias, bueno, pues acercándose en el caso de Chipre mucho al poder, mucho a ciertos bancos, mucho al blanqueo de capitales. O sea, es un tema absolutamente serio. Timothy Snyder ha escrito un libro que habla de toda la jugada de Putin y pone los pelos de punta, y no es un conspiranoico. O sea que, por eso, más allá de lo que es defender a la España democrática, y en eso tenemos que estar unidos todos los que la defendamos, cuando se habla de defender la Europa democrática, no es una tontería. Es algo muy, muy serio, nos interesa a todos, porque si eso se rompe, vamos a la deriva. O sea, el nacionalismo español no nos iba a salvar, ¿eh? O sea que tenemos que pensar cuál es el barco en el que tenemos nuestra única oportunidad de hacer frente a un mundo que está convulso. La reunión de defensa de Múnich de este sábado es de leérselo con atención y de verdad, o sea,
podemos bromear, podemos tener algunas incoherencias, pero la Unión Europea es clave para nosotros y estas elecciones son clave. Va a haber muchas mentiras, muchos fake. Desde Rusia se han utilizado contra la democracia española y se van a utilizar contra distintos lugares durante la campaña electoral, sin duda. O sea, es una cosa de lo más Y un pequeño serio. paréntesis, Maite. Sí. ¿Llegará alguna vez realmente la Unión Europea a dotarse de una fuerza militar operativa? Ya se habla de la seguridad europea por fin. O sea, ese paquete va para The road to and freedom, ¿no? Sí, hacia la efectivamente. libertad, sí. El camino hacia la publicado, sí. deslibertad. Sí, se ha publicado La también no libertad. en español, pero yo creo que... Gracias a Gutenberg Sí, está pero yo creo que en inglés los conceptos, porque es muy filosófico, yo creo que se entiende mejor. Tal vez la traducción es un poco complicada, tal y como está hecho en español. Bueno, pues no sé, ya que sí tengo que votar a Ciudadanos en las europeas. Oye, pues es una opción que Sí. no Sí. puedes descartar y además no sería la primera vez. No, pues Por he eso. votado a Ciudadanos demasiado, he votado a Ciudadanos cuando nadie lo votaba. Pero con Maite pero claro, eso no ya es con un Maite problema. es otra cosa. No es un problema. Es menos mal que no está por las listas del PSOE, que si no, habría un problema de conciencia. Bueno, muchísimas gracias y enhorabuena, Maite. Mi voto me lo voy a pensar, pero desde luego me lo voy a pensar. O sea que, en fin. Vamos a una pausita, seguimos y luego la crónica rosa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Sí, y Blancolor continúa hasta el 28 Hombre, de esto agosto. es esencial. O sea, de agosto, de febrero. Estaba No, pensando yo ya en no, agosto, por mí ¿no? que dure. Claro, O sea, yo soy partidario de A las mí me rebajas encantan. permanentes. 28 toallas de me encantan. febrero. Pues Los mira, lunes. toallas XXL, que son de algodón egipcio, fantástico, que eso qué no, bien. no rasca, mamá, No, ¿te no. acuerdas de Ay, aquello? aquello, No, esa no, no. toalla rasca, Rasca, mamá. mamá. No, Claro. tenemos diseños textil para la cama, para el baño, decoración textil para también los muebles y el dormitorio. 50% de descuento y conjuntos de manteles y servilletas. Ya sabes, Blancolor en el Corte Inglés. Bueno, vamos a ver, últimas noticias, a ver, Javier López Tofiño, de lo último, antes de zamburirnos en la crónica rosa, donde hay noticias espeluznantes. Pues lo último, pendientes de Barajas por un lado, porque en minutos va a aterrizar Esteban González Pons, ya sabéis, tras haber sido retenido junto a esa delegación del Parlamento Sí, Europeo. Secuestrado y expulsado. En O sea, Venezuela, va a dar explicaciones, va a dar el relato de lo ocurrido allí en Caracas en cuanto aterrice. Y por otro lado, lo último de lo último, pues el gobierno en campaña. Lo último de lo último digo porque la ministra de Trabajo ha dicho que todavía están a tiempo, y de hecho se lo ha planteado como promesa, de hacer cambios en la reforma laboral. Por ejemplo, los convenios, que vuelvan a primar los convenios yo sectoriales dije sobre los que convenios de esta empresa. era tal irregularidad que un tío que tiene que dimitir no dimita y desde ese mismo día no esté en funciones. Porque claro, si está en funciones un gobierno tiene tasadas su actividad. Pero esto se veía venir. Y son 3 Tiene semanas. 2 consejos de ministros de Pero por bueno, medio, bueno, más en luego la 3 comisión consejos nos permanente, pueden quitar la- la nacionalidad española a los que no voten al y PSOE. echarnos de Todo lo España. contrario, Yo solo hay que soy mirar con la Franco. agenda. Federico, está Sánchez inaugurando hasta ahora el nuevo centro de mando y seguridad del complejo de la Moncloa. Tiene a 4 o 5 ministros en distintas entrevistas. Él ofrece una esta noche en Radio Televisión Española también. Venga, así que ofrece, anuncio tras vamos, anuncio. o sea, hoy el Y primer Teza- y día ya Tezanos. Televisión Y Tezanos, Española. Tezanos, muy llamativa la explicación. Soy el presidente, Rosa. Fíjate lo que dice sobre las encuestas que estamos viendo hoy y que hemos visto este fin de semana en distintos medios. Las critica porque dice que son muestras muy pequeñas, son telefónicas y que las suyas son presenciales y tienen más valor. Dice, hay mucha gente que no se cree el CIS. Dice, me parece muy bien porque esto es solo información. Todo se va a decidir en la última semana. En cambio, lo de Andalucía fue opinión. Claro, pero es que aquí viene la explicación. Elucubración. Mañana el CIS, Majadero. lo que os iba a contar, mañana el CIS va a ofrecer la encuesta post-electoral de Andalucía y dice que esto lo explica todo, que es que se decidió todo en el último minuto. Que en el Sí, último claro. minuto. En Antena 3, Tezanos. Sí. Y lo que vino después supuso que hubo mucho movimiento. Y de hecho, por ejemplo, en el postelectoral se ve claramente que mucha gente en Andalucía, el 23%, decidió si votar o no votar y qué hacer el último día y el mismo día de la votación. Entonces, eso no hay encuesta que lo pueda pronosticar. No sabemos qué van a hacer. Hay que tener una bola de cristal, una ouija para intentar ver. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Bueno, pues que disuelva el CIS, ¿no? ¿Para qué vamos a estar gastando dinero? Que Con primer- una gente que que no conta la verdad. Primero que ni se sabe lo vaya que él a hace. su casa, luego Primero ya hablamos vete, del CIS, pero Tezanos, primero vete, que se vete, vaya, porque es de vete, un Tezanos. desvergonzado lo que está Este es un diciendo. jeta. Una ouija, digo, pero qué morro tan
superlativo. Este es un cara dura, en fin. Pero en fin, bueno, vamos a ver. En la crónica rosa tenemos asuntos de enorme envergadura. Bueno, y de gran calado. Bueno, por un lado tenemos el institucional, los Reyes entregando las medallas de oro, Federico, el mérito a las Bellas Artes, Lolita, está José Luis Perales, a título póstumo, por ejemplo, a Chiquito o a Damaso González, que además sus hijas le están recordando en las redes sociales. Pero también tenemos que hablar de lo terrenal, y es que hay ruptura en Gran Hermano VIP Dúo, María Jesús Ruiz y Antonio Tejado. Se le rompió el amor de tanto usarlo, claro. Bueno, pues es que dice lo ella, usaron de una manera tan claro, desaforada. que esto estaba siendo muy pasional, que Sí, esto todo eso era ha dicho demasiado ella. Sí, yo fíjate que creí que hablaban de Tú querías que era básicamente sobre filosófico, Nietzsche y eso, ¿no? sí, no Platón. A ellos le daban va ahí sobre todo Platón. vueltas sobre ese asunto, pues no, que era demasiado pasional y que además ella se puede poner una minifalda hasta las ingles, pero que eso no significa que quiera llegar a más con ningún tipo de caballero. Las imágenes que hemos visto, la verdad es que, no sé, no dejan lugar a la imaginación ninguna. Son absolutamente evidentes, pero tendremos que comentarlo. Y hablaremos de dos guerras abiertas, la de Maquico, como dices tú, Macoque contra Kiko. Macoque, Kiko. Pero es que yo cada vez lo veo el mismo guión. Sí, esta mañana es verdad que cuando leo la contigo me has esta mañana me repasaba lo que contaba. Me has abierto los ojos. Digo, pero vamos a ver, si aquí es que le está contestando al otro, el otro a la una, la una al otro, pues este es un diálogo. Es una miniserie. Esto no es una pelea, es una miniserie. Efectivamente. Es como Vota Juan, pero sin gracia. Y no es una miniserie el enfrentamiento Bisbal-Tablada. Fíjate que hasta ahora habíamos tocado este tema con bastante respeto porque parece que se iban a arreglar las cosas, pues no. La ha demandado el cantante a ella por sacar a la niña en redes sociales, y luego además leo en la revista que me dices que se quería llevar pues el típico viaje de esquí Elena Tablada esta semana a Suiza, y ha dicho el cantante de que eso nada, que la niña no falta al colegio y que nada de divertirse con la familia de la otra. Claro. Hay Semana Blanca, ¿no? Pero también, es que ¿no? este no sabe lo que es la Semana Blanca. Bueno, pues en esas Meterse en querellas con la ex por el tema de los niños es muy fastidiado. Sobre todo cuando andas por ahí meneando los rizos en Panamá. O sea, es que, de verdad, nunca me gustó ese tío. No, nunca. Pero nunca es jamás. O sea, creo que es de lo peor que ha producido la Operación Triunfo. Y musicalmente ya no te cuento. No, a eso me refiero. Pues es un hombre, es un exitazo, sé que es un muy hombre de tacaño, triunfo. pero nada más. No. Lo peor es lo que cunde el tío. Pues lo malo de los malos es cuando tienen éxito. Ya. Sánchez. ¿Ya? O sea, Bisbal. O sea, ¿por qué? La autoestima. Tenemos que escribir ¿Por un libro. Es La Mañana de Federico. Es radio. Una motera.